Padre Celestial, te damos gracias por un buen descanso nocturno y por otro día en el que podemos servirte. Al comenzar nuestro culto matutino, te pedimos que nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo, que vengas a cada uno de nosotros y ilumines nuestras mentes, que podamos recibir la luz que tienes para nosotros a través de este enfoque particular de tu palabra. Te pedimos que sobrepongas mi humanidad, que tomes control de mis palabras y mis pensamientos, que sean de tal naturaleza que te glorifiquen y honren y que edifiquen a tu pueblo. Y te pedimos que hagas una obra similar en aquellos que están escuchando estas cosas. Queremos entender estas verdades, queremos recibirlas con alegría y comprenderlas para que podamos asimilarlas y se conviertan en parte de nosotros, y así nos transformen más plenamente a tu imagen, y prepararnos mejor para enseñar estas cosas a aquellos con quienes nos encontremos. Pedimos ahora que tus ángeles estén presentes, que cuides la transmisión en vivo que estamos realizando y la producción del DVD para que también sean de bendición. Más allá de este estudio de esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Esperaba llegar a una conclusión hoy, pero cuando ayer fui a Jeremías en vez de Isaías, eso eso me desconcertó un poco, pero también me dio motivo para volver y mirar más de cerca ese pasaje en Isaías y decidir. Voy a profundizar un poco más en ello. Pero el domingo comenzamos nuestra conclusión de las tablas de Habacuc y prácticamente todo lo que estamos compartiendo aquí ya lo hemos compartido en las presentaciones anteriores de las tablas de Habacuc. Prácticamente todo lo que hemos compartido en las tablas de Habacuc ya lo hemos compartido públicamente antes y he recibido una pequeña cantidad de críticas diciendo que esto solo es repetir lo de antes, pero no acepto esa crítica. La repetición es buena y abordarlo desde diferentes enfoques también es bueno. Así que entendemos que esto es tanto una repetición de lo que ya hicimos en la tabla de Habacuc como de lo que hemos hecho públicamente en otros lugares. Pero hay un propósito para parte de esto. Y el domingo, cuando comenzamos nuestra conclusión, dedicamos un tiempo a identificar el fundamento, la plataforma, los caminos antiguos, el principio de nuestra confianza y la fe establecida como la misma cosa. Son las verdades representadas en este cuadro que fueron reunidas por los milleritas en su historia. Y leímos una cita donde el enemigo estaba trabajando para impedir que el pueblo de Dios se mantuviera firme y sobre el principio de que todos los profetas son enseñando lo mismo al final del mundo. En Ezequiel 37, 9, 11 vemos que lo que hace que los huesos y carne hasta sus pies es un segundo mensaje en Ezequiel 37. Y el segundo mensaje es el mensaje de los cuatro vientos. La hermana White define los cuatro vientos en Ezequiel 37 como los cuatro vientos de Apocalipsis 7 que son retenidos, mientras los 144,000 son sellados, pero ella también los llama un caballo enfurecido que busca soltarse. Por lo tanto, está contenido tal como lo está en Apocalipsis 7. Y sabemos que el caballo enfurecido que está representado en el fundamento y en la plataforma y en las sendas antiguas, ese es el principio de nuestra confianza. Y la fe establecida del cuerpo es el caballo enfurecido del Islam, como se representa en el primer y segundo ay. Así que vemos aquí, de esta manera, Mark, que estamos mostrando aquí, que lo que hace que el pueblo de Dios permanezca firme es la restricción del Islam que tuvo lugar en la historia millerita el 11 de agosto de 1840 y que ocurrió en nuestra historia el 11 de septiembre de 2001. Pero lo que estábamos haciendo en esa primera presentación y a lo largo de todas estas presentaciones es mostrar una conexión directa con el espíritu de profecía hacia las verdades fundamentales. Si rechazas el espíritu de profecía, vas a rechazar las verdades fundamentales. Y si rechazas las verdades fundamentales, vas a rechazar el espíritu de profecía, aunque digas lo contrario. Hay muchos de los que están luchando contra este mensaje de los fundamentos. En el adventismo, que afirman apoyar el espíritu de profecía,
pero no es así porque están negando la luz del espíritu de profecía sobre este tema. Y hemos estado enfocándonos en Isaías 66, particularmente comenzamos con Isaías 66:5 y mostramos que la hermana White habla sobre esto. Las ilusiones que el Señor elegirá para el pueblo de Dios al final del mundo son las mismas que la fuerte ilusión de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y la razón por la que estamos poniendo, una de las razones por las que estamos poniendo énfasis en esto es porque es en 2 Tesalonicenses capítulo 2 donde William Miller descubre que el continuo, que es una de las verdades fundamentales, que el continuo era el paganismo. Y si tomas 2 Tesalonicenses capítulo 2 y lo analizas gramaticalmente, aquellas personas que reciben la fuerte ilusión lo hacen porque no tienen amor por la verdad. Pero la verdad bíblica que se menciona en 2 Tesalonicenses 2 es la verdad que William Miller vio. Es la verdad sobre la relación entre el paganismo y el papado. Es la verdad sobre el continuo. Por lo tanto, hay una manera de ver 2 Tesalonicenses 2 gramaticalmente. Y lo que está diciendo es que la razón por la cual los adventistas reciben la fuerte ilusión al final del mundo es porque la rechazan. El entendimiento de William Miller de que el continuo es el paganismo, y eso está en perfecto acuerdo con la estructura gramatical de 2 Tesalonicenses 2. Y por supuesto estamos poniendo eso ahí a propósito. Ayer comenzamos a mirar un poco dos aspectos de esta historia. La hermana White dice, no tenemos nada que temer para el futuro. Y señalamos que en Isaías 66:5, en el versículo 4, cuando el Señor va a escoger los engaños de estos adventistas que recibieron esta fuerte ilusión, Él va a traer sus temores sobre ellos. Y la hermana White dice, no tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos las enseñanzas y la dirección del Señor en nuestra historia pasada. Así que fuimos y mostramos que las enseñanzas de 1841, 42, 43 y 44 eran las enseñanzas a las que ella se refiere y que en conexión con esas enseñanzas el Señor los estaba guiando a través de la comprensión providencial y el cumplimiento de esas mismas enseñanzas en esa historia. Así que identificamos que los mensajes que llegaron, que están representados en este cuadro en 1840, hasta el 44, eran las enseñanzas. Pero esas enseñanzas produjeron la experiencia y la experiencia fue realizada por el Señor guiándolos a través de esta historia. Así que si olvidamos estas enseñanzas y esa historia, tenemos todo que temer. Fue una de las conclusiones clave de ese estudio. Y notamos que si estamos viendo esto en términos de la historia millerita, y podemos hacer cualquiera de las dos cosas, podemos poner esto en la historia millerita o en nuestra historia, que en 1842 vemos el cuadro, en mayo de 1842 vemos el cuadro de 1843 entrar en la historia. Y esto comienza el proceso de separación que vimos ayer, porque una vez que el cuadro estaba en la historia, los milleritas le dijeron a William Miller, quita el SI de tu presentación. Y esto comienza a que las iglesias identifiquen que lo que Miller y sus asociados predicaban era fanatismo, así que la puerta comienza a cerrarse. Y luego, esto es, pongamos mayo, junio, porque las puertas comienzan a cerrarse en este tiempo. El cuadro se produce en mayo. Y luego tenemos la primera desilusión, el 22 de marzo de 1844. Y a partir de este punto llega el fanatismo, comienza el proceso de separación. La hermana White tiene una cita donde dice, en esta historia, que es la historia del primer mensaje, no hubo fanatismo. Cuando se les confirmó el principio de año, el fanatismo no pudo sostenerse ante eso. El argumento era demasiado fuerte. Pero luego, después de la primera desilusión, cuando, como dijo Miller, muchos ya no caminaron más con ellos, una gran parte de los milleritas se apartó y comenzó a volverse en contra del mensaje. Y los que permanecieron en el mensaje estaban un poco
sorprendidos de que el Señor no viniera en 1853. Luego hay un 44. 43 o 44. El 21 de marzo de 1844, en el año profético 1843, cuando Él no vino. Ellos entran en una especie de letargo y en ese momento llega el fanatismo hasta el clamor de medianoche aquí abajo. El clamor de medianoche. Una vez que tienen el 22 de octubre de 1844 establecido, una vez más, el mensaje es fortalecido. Agosto. Del 12 al 17 de 1844. Llega el clamor de medianoche. El fanatismo finalmente desaparece por completo y concluye de manera definitiva el 22 de octubre de 1844, realmente. Pero es en esta parte de la historia donde el fanatismo y el fuerte engaño entran en la historia millerita porque, como leemos en Primeros Escritos, páginas 259 y 260, aquellos que no quisieron recibir el primer mensaje o en los días de Cristo no quisieron recibir el mensaje de Juan el Bautista, no pudieron beneficiarse de las enseñanzas de Jesús. No pudieron beneficiarse del mensaje del segundo ángel y por lo tanto no pudieron ver ninguna luz en que Cristo comenzara su obra en el santuario celestial o en que Cristo se moviera al lugar santísimo. Y es en este proceso de rechazar, en el rechazo del mensaje, que caen en el fanatismo y el engaño. Y por supuesto, estamos preparando esto como una ilustración de por qué caemos en el fanatismo y el engaño al final del mundo al rechazar exactamente el mismo mensaje. Y por supuesto, como estamos enfocándonos en Isaías 66, señalamos que en el versículo 5, cuando Isaías dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera, dijeron que el Señor sea glorificado, pero Él aparecerá para vuestra gloria y para su vergüenza. Ella utiliza ese versículo exclusivamente para identificar esta historia aquí, cuando los protestantes comienzan a cerrar las puertas al mensaje millerita y expulsan a los fieles milleritas de la iglesia, excluyéndolos de la comunión. Ella utiliza ese versículo para describir eso y la única vez que aplica ese versículo es cuando está describiendo esa historia. Y el mensaje, básicamente 2 o 3 mensajes que estaban causando que los expulsaran, era el mensaje del cuadro. El mensaje del cuadro en esta historia identificaba específicamente que el Señor vendría en 1843, ¿de acuerdo? Una vez que dijeron que Miller elimina el sí, es 1843, las puertas comienzan a cerrarse, así que el cuadro es uno de los mensajes que inicia el proceso de separación y luego, después de la primera desilusión, el Señor guió a su pueblo de regreso a la comprensión de que la misma evidencia que mostraba que el 2520 y el 2300 terminarían en 1843 fue entonces reconocida para probar que terminaban en 1844. Esto se convierte en uno de los mensajes que provocan, que hace que los expulsen de las iglesias. Puedes ver eso en Primeros Escritos, página 238. Y por supuesto llega un punto en el verano de 1844 en el que comprenden que las iglesias que están haciendo estas cosas se han convertido en Babilonia porque han rechazado la verdad. Y la iglesia debe ser el pilar y fundamento de la verdad. Así que comienzan otro reconocimiento que tienen es que las iglesias son Babilonia y mucho antes de esto mantienen este mensaje del diagrama y el mensaje del diagrama es el de la puerta cerrada, ¿de acuerdo? El Señor viene en 1843, el tiempo de gracia para la humanidad termina, es un mensaje de puerta cerrada representado por el diagrama. Y después, al encontrar la misma evidencia que los llevó a identificar 1843 y los lleva a 1844, es el mismo mensaje en un año diferente. Es un mensaje de puerta cerrada. Así que los mensajes de esta historia que están causando la división, causando la separación, son el mensaje del 2120 y el 2300 que terminan en 1844, el mensaje de que el tiempo de gracia está a punto de cerrarse, y el mensaje de que la iglesia está rechazando la verdad y convirtiéndose en una jaula de aves inmundas y aborrecibles. Así que vamos a mirar un poco más Isaías 66. Quería llegar a un punto donde empezáramos a comparar la apostasía alfa y omega en esta historia.
Tendremos que hacer eso un poco más adelante. Bueno, vayamos ahora a Isaías 66:1 mientras retomamos las notas para este día. Isaías 66:1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Bien, si van a la concordancia Strong, verán en sus notas que la palabra traducida aquí como reposo es el femenino de 4,695. Significa reposar, descansar, pero proviene de 4,695 y 4,695 es lo mismo que 4,694 y 4,694 es un lugar establecido o un hogar. Así que en Isaías 66:1, cuando él hace la pregunta al final del versículo, ¿dónde está el lugar de mi reposo?, está preguntando, ¿dónde está mi hogar? ¿Dónde va a habitar el Señor? Donde habitas es tu hogar, ¿verdad? Bien, así que este es el tema que vamos a abordar un poco. El Señor, a lo largo de las Escrituras, ha escogido dónde está su hogar. Si vas a 1 Reyes 14:21, 1 Reyes 14:21. Sabes, creo que mi esposa dice que hemos vivido en esta propiedad ya por 14 años y cuando llegamos aquí teníamos una gata que era una gata de casa. Los gatos que tenemos ahora viven afuera, pero en ese entonces esta gata era de casa, todavía vivía adentro y la tuvimos por mucho tiempo y se llamaba Ruby. Y hay un pájaro que viene en primavera aquí y no sé qué tipo de pájaro es, pero lo llamamos el pájaro Ruby porque teníamos esta gata llamada Ruby y cada primavera si sales puedes escuchar a este pájaro diciendo Ruby, Ruby. Y cuando salimos, si crees que estoy loco, podemos señalarlo y dirás, bueno, en realidad no suena como Ruby, pero sí suena así. Pero a lo largo de los años, cada primavera puedes escuchar a este pájaro llegar y sabes que la primavera ha llegado y hace 2 días aquí se puso algo cálido y se sentía como primavera. Ayer hizo frío, hoy todavía hace frío, pero hace 2 días podías saborear la primavera y el pájaro Ruby ha vuelto. Y los árboles están brotando y las cosas están volviendo a la vida, así que esta mañana me desperté dándome cuenta de que es primavera y tuve como esa sensación de, esto se siente bien. Y estoy mirando en este grupo esta mañana y todos ustedes parecen un poco apagados y decaídos. ¿Qué está pasando? Es primavera. Vamos a animarnos un poco aquí, ¿de acuerdo? El Señor está haciendo que las cosas broten, tanto literal como espiritualmente. Deberíamos estar alabando al Señor por esto. Así que en Isaías 66:1 se plantea la pregunta de ¿dónde va a descansar el Señor? Y eso, ¿dónde va a estar su hogar? Y todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo, así que ¿dónde va a estar su hogar al final del mundo? Y en 1 Reyes 14:21 dice, y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor eligió de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre, y el nombre de su madre era Naama, una amonita. Así que el Señor eligió habitar en Jerusalén, pero Él eligió Jerusalén ¿de entre qué? De entre todas las tribus, y esta es la historia de ¿quién? Aquí, Roboam. Roboam. ¿Y cuál es esa historia? Esa historia es la división de Israel entre Roboam, el reino del sur, y Jeroboam, el reino del norte. Así que vemos que el Señor está eligiendo Jerusalén en esta historia mientras separa a su pueblo en 2 grupos. Por supuesto, las 10 tribus que van con Jeroboam. ¿Qué hace Jeroboam para evitar que esas 10 tribus regresen al lugar de Roboam en Jerusalén? Coloca becerros. Él coloca 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y les da la misma declaración que Aarón hizo sobre el becerro de oro en su época. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Y por supuesto el castigo para Aarón, que fue ejecutado por Moisés, Aarón y sus seguidores, fue que trituraron esa imagen de la bestia, ese becerro de oro, y obligaron al pueblo a beberla.
Y el castigo, todas las profecías apuntan al fin del mundo. El castigo por adorar la imagen de la bestia en el mensaje del tercer ángel es que vas a beber el vino de la ira de Dios, que se ha derramado sin mezcla en la copa de su indignación. Vas a beber ese becerro de oro molido, así como Moisés hizo que lo bebieran junto con Aarón. Así que vemos que el becerro de oro en la época de Aarón es un símbolo de la ley dominical, y Jeroboam es un segundo testigo de eso. Él erigió un becerro de oro en Betel, que significa casa de Dios, y en Dan, que significa juez, así que esto enfatiza que esos dos becerros de oro representan la iglesia y el Estado. Una vez más, una historia sobre la ley dominical al final del mundo. Así que cuando preguntamos quién es Roboam, Roboam es el grupo del pueblo de Dios que es escogido en la crisis de la ley dominical, mientras que el otro grupo va a recibir la marca de la bestia. Y en ese periodo de tiempo, la crisis de la ley dominical, el Señor está eligiendo Jerusalén para habitar allí. Ahí es donde Él va a tomar su descanso. ¿Ves eso? Isaías 14. Isaías 14:1. Porque el Señor tendrá misericordia de Jacob, y volverá a escoger a Israel, y los pondrá en su propia tierra, y los extranjeros se unirán a ellos, y se adherirán a la casa de Jacob. Así que el Señor va a escoger a Israel una vez más. Él volverá a escoger a Jerusalén, te lo mostraremos en un momento. Pero no solo va a escoger a Israel, también va a reunir a otras personas para sí. Entonces, cuando Él está escogiendo Jerusalén y está escogiendo a Israel, ¿escogió Él a Israel en Primero Reyes? Sí. Él eligió a Judá, Jerusalén en lugar de las 10 tribus del norte. Él va a habitar en Jerusalén, pero está escogiendo a un pueblo con el que va a habitar en Jerusalén. Y aquí en Isaías 14:1, Él volverá a escoger a Israel, pero también va a permitir que los extranjeros se unan a ellos. Y por supuesto esto está hablando de que Él escoge a aquellos que van a ser levantados como estandarte en la ley dominical y luego reunirá a otros para sí mismo después de eso. Ve a Zacarías. Zacarías 1. Zacarías 1:12 dice: Entonces el ángel del Señor respondió y dijo: Oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás misericordia de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado durante 70 años? Esto hace referencia a los 70 años de cautiverio de Israel en la antigua Babilonia. Pero en la serie La Mesa de Habacuc les hemos leído la cita de Profetas y Reyes, donde la hermana White compara esos 70 años con los 1260 años de dominio papal. Así que esto también es una ilustración de 1798, cuando el Israel espiritual estaba saliendo de la Babilonia espiritual. Versículo 13. Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo con buenas palabras y palabras consoladoras. Así que el ángel que hablaba conmigo me dijo: ¿Quién es el ángel que está conversando con Zacarías? Es Gabriel. Clama, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Celo con gran celo por Jerusalén y por Sión, y estoy muy disgustado con las naciones que están en paz, pues estuve un poco disgustado, y ellas contribuyeron a la aflicción. Por tanto, así dice el Señor: He vuelto a Jerusalén con misericordias, mi casa será edificada en ella, dice el Señor de los ejércitos, y una cuerda se extenderá sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Mis ciudades, mediante la prosperidad, aún se extenderán, y el Señor aún consolará a Sión y aún elegirá a Jerusalén. Así que esta es una promesa de escoger a Jerusalén, no en el tiempo de Roboam, sino que una vez más va a escoger Jerusalén en el tiempo en que ellos salen de Babilonia. Pero esto también es el Señor escogiendo Jerusalén en el tiempo de los mileritas, cuando salieron de la Babilonia espiritual, después de los 1260 años. Y estas tres elecciones de Jerusalén, la historia de Roboam, la historia de Esdras y la historia de los mileritas, todas prefiguran al Señor eligiendo Jerusalén al final del mundo. Y el símbolo, uno de los símbolos de que el Señor elige Jerusalén, es que la va a edificar. Y por lo tanto vas a ver una cuerda de medir extendida sobre ella. Vas a ver herramientas de construcción ilustradas. Así que ve a Apocalipsis 8, capítulo 10, comenzando en el versículo 8.
Apocalipsis 10:8. Y la voz que oí del cielo habló conmigo otra vez y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, no, tómalo y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca era dulce como la miel. Y tan pronto como lo hube comido, mi vientre se amargó. ¿Cuáles son esas dos historias? ¿Cuándo fue dulce el mensaje para los milleritas? Justo aquí, el 11 de agosto de 1840, porque se confirmó el principio de un día por un año, y es cuando el Islam fue restringido en la historia de los milleritas. Y luego en el versículo 11, y se vuelve amargo aquí abajo, ¿de acuerdo? Esta es la amargura. El 22 de octubre de 1844. Y luego el versículo 11 dice, y él me dijo, los adventistas del séptimo día al final del mundo van a tener que repetir esta historia. Él dice, y él me dijo, debes profetizar otra vez delante de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ellos habían enviado su mensaje al mundo desde 1840 hasta el 44. Eso es lo que dice la hermana White en El conflicto de los siglos, página 611. Pero eso va a suceder de nuevo. Esta historia va a suceder de nuevo y este mensaje va a ser llevado al mundo otra vez. Y luego en el versículo 1 del capítulo 11 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara. Y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide. Mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y la ciudad santa será hollada por ellos durante 42 meses. Así que ahora, cuando Juan llega a esta parte de la historia, se le dice que mida el templo, identificando así que Jerusalén será edificada una vez más. Ahora, si volviéramos al momento de la salida de Babilonia, ¿de acuerdo? Aquí hay 70 años de cautiverio. Y luego, ¿cuáles son las siguientes cosas que vemos? Las cosas principales, 3 decretos, ¿verdad? El tercer decreto inicia la profecía de los 300 días. Eso sería justo aquí y eso se alinea con el tercer mensaje en la historia milerita. El fortalecimiento del primer mensaje, el 11 de agosto, estaría justo aquí. Esto sería el primer decreto. Y luego aquí, en el mensaje del segundo ángel, tendrías el segundo decreto. Entonces, cuando salen de Babilonia, ¿dónde es que construyen el fundamento del templo? Ya hemos repasado esto en este estudio. Se construye en la historia del primer decreto. El fundamento se coloca justo aquí. Sí, justo en el lugar que estamos alineando con la historia millerita cuando se establece este fundamento. ¿Cuándo se completó el templo en la historia de los 3 decretos? Se completó antes del tercer decreto. Hecho histórico, el templo se completó antes. Pero el tercer decreto todavía está sacando gente de Babilonia. ¿Por qué? Porque Jerusalén no está terminada hasta que las calles y los muros estén terminados, ¿de acuerdo? El Señor va a edificar Jerusalén, va a extender cuerdas sobre ella, la va a medir, pero el trabajo total no está terminado hasta que llegas aquí con el cuarto decreto, con Nehemías, ¿verdad? Porque es en el periodo de Nehemías cuando las calles y los muros se terminan, incluso en tiempos difíciles. Así que si puedes hacer esto conmigo, regresa a Apocalipsis 10 y 11, cuando Juan tiene la amargura en su estómago aquí y luego se le dice, vas a tener que hacer esto de nuevo y levantarte y medir el templo de Dios. Han puesto los cimientos, el templo ha sido construido, pero no es hasta nuestros días, aquí afuera, en el mensaje del cuarto ángel, cuando las calles y los muros van a ser terminados en tiempos difíciles. Y cuando Nehemías venga, él también va a tener que extender algunas cuerdas de medición. Así que es un paquete completo que tenemos que considerar aquí. Y cuando a Juan se le dice que mida el templo, obtenemos una idea de cuál es el templo que debe medir. Porque desde 1798 hasta 1844 tenemos 46 años. Y a Juan se le dice, levántate y mide el templo, pero deja fuera el atrio, porque ha sido entregado a los gentiles. No midas el atrio, porque el atrio representa a los gentiles. ¿Y por cuánto tiempo van a pisotear los gentiles a Jerusalén?
van a pisotearlo desde 538 hasta 1798. Así que cuando a Juan se le dice que mida el templo, basándose en esta referencia de que el atrio es de los gentiles, se le está diciendo que mida algo en el tiempo. Y ese tiempo es el que comienza cuando termina el atrio en 1798, y él está justo aquí. Juan acaba de pasar por la amarga desilusión. Está en 1844, así que debe medir los 46 años, ¿de acuerdo? Y por supuesto los 46 años representan los 46 días que Moisés estuvo en el monte recibiendo instrucciones para construir el santuario terrenal. Representa los 46 años de la remodelación del templo por parte de Herodes, y el mismo año en que terminó la remodelación de Herodes es el año en que Jesús fue bautizado. Representa los 46 años en que se erigió el templo milerita. Para que el Señor pudiera venir de repente a su templo el 22 de octubre de 1844, tenía que erigirlo, tenía que tener un pueblo con quien entrar en pacto. Representa los 46 cromosomas que conforman el templo humano. Y también lo representa en estas historias, ya sea en la historia de Moisés, en la historia de Cristo o en la historia de los mileritas, donde el Señor está entrando en pacto con su pueblo, y su pacto son sus 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos tienen 2 tablas. Y en una de las tablas tienes 4 mandamientos y en la otra tienes 46. Así que este 46 también representa el pacto, las 2 tablas, estas 2 tablas por implicación que aparecen en esta historia para señalar que entraron en pacto. Entonces esta historia es la historia de la construcción del templo, pero en nuestra historia es la historia de la terminación del templo. Así que vayan a Zacarías capítulo 4, versículos 8 al 10. ¿Y por qué estamos siquiera hablando de esto? Quiero decir, ¿qué estamos tratando de demostrar aquí? Bueno, lo que estamos tratando de demostrar aquí es que el Señor va a elegir dónde va a descansar, ¿de acuerdo? Y Él va a elegir Jerusalén. Ahí es donde Él va a estar. Ahí es donde ese va a ser su hogar. Ahí es donde Él va a habitar. Pero cuando Él elige Jerusalén y decide habitar allí, va a edificar Jerusalén y entonces va a habitar allí. Y Él va a elegir Jerusalén en esta historia aquí al final del mundo, y las personas que serán los anfitriones con quienes Él elija habitar son los desterrados de Israel que han sido expulsados por sus propios hermanos que los odiaban. Así que en Zacarías 4 seguimos observando parte de la terminología en la Biblia referente a la obra de edificar Jerusalén, y la razón por la que el Señor edifica Jerusalén es para poder descansar allí, ¿de acuerdo? En Zacarías 4, versículo 8 dice lo siguiente: Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echaron los cimientos de esta casa. ¿Y qué significa Zorobabel? Fuera de Babilonia. Significa fuera de Babilonia. Fuera de Babilonia significa descendiente de Babilonia, técnicamente, pero eso quiere decir fuera de Babilonia. Y es alguien que me lo deletree. ¿Qué? Zorobabel. Frotar. Frotar. Babel. Está bien. Zorobabel. Entonces, fuera de Babilonia. Fuera de Zorobabel, él construye el fundamento de la historia milerita. Él pone el fundamento, pero Zorobabel también va a poner la piedra angular, ¿de acuerdo? Va a haber una experiencia de salir de Babilonia en la historia milerita. Va a haber una experiencia de salir de Babilonia en nuestra historia. Y en esta experiencia de salir de Babilonia en la historia milerita es cuando entró el fanatismo. Esta es la fuerte ilusión. Aquí es donde el Señor escoge las ilusiones en Isaías 66:5, ¿de acuerdo? En esta historia, en este mensaje. Recuerden, el mensaje final, el clamor de medianoche, y el primer mensaje, demasiado poderosos para que el fanatismo exista. Pero es en el segundo mensaje donde entró el fanatismo, después de la decepción. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Bien, volvamos a Zacarías. Las manos de Zorobabel echaron los cimientos de esta casa. Sus manos también la acabarán, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Porque ¿quién ha menospreciado el día de las cosas pequeñas? La historia milerita es el día de las cosas pequeñas. Es menospreciado.
El pueblo de Dios que hoy dice, no andaremos en estos caminos antiguos. Despreciamos la historia que está representada por este cuadro. ¿De acuerdo? Cuando llegues al momento en que Zorobabel va a poner la piedra angular, una gran parte del adventismo va a despreciar el día de las cosas pequeñas, los comienzos. ¿Sí? ¿Quién ha menospreciado el día de las cosas pequeñas? Pero habrá un grupo. Hay dos clases. Todo se trata de dos clases. Porque ellos se regocijarán y verán el plomada en la mano de Zorobabel con aquellos 7. Ellos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Así que en la historia de colocar la piedra angular en este proceso de edificación, y este proceso de edificación está representado por extender la línea y usar la plomada y la vara para medir estas cosas. ¿Me sigues? ¿Qué significa piedra angular? ¿Terminar? Sí, piedra angular significa la pieza final, y Zorobabel va a colocar la piedra angular y él puso el fundamento. Él lo hace al principio y al final, porque lo que él representa, este mensaje que sale de Babilonia, se repite en ambas historias. Pero en realidad, el gobernador en la historia de la reconstrucción de Jerusalén cuando salieron de Babilonia fue Zorobabel, y él realmente puso la primera piedra en el fundamento y colocó la última piedra en el templo. Así que en esta historia de la construcción del templo, hay un grupo que despreció el día de las cosas pequeñas. No andaremos en los antiguos caminos, no escucharemos el sonido de la trompeta. Pero habrá otro grupo, esperemos que tú y yo, ¿y qué haremos nosotros? Alegrarse. Nos regocijaremos cuando veamos el nivel en la mano de Zorobabel. ¿Por qué? Porque significa que él está eligiendo Jerusalén una vez más. Él está eligiendo descansar en Jerusalén. Y si logramos terminar este estudio hoy, te mostraremos que el descanso que él toma en Jerusalén no es en templos hechos por manos En el Señor. y sino en nuestro cuerpo humano como templo. Ahí es donde él elige descansar, en Sión al final. Así que nos regocijamos. Pero ¿cuál es el símbolo de nuestro regocijo? ¿Cuál es el símbolo de nuestro regocijo en el versículo? Dice, ellos se regocijarán y verán el nivel en la mano de Zorobabel con aquellos 7. Van a ver a Zorobabel, van a ver a Zorobabel en esta historia y van a ver que tiene un nivel en su mano. ¿Y qué pasa con el nivel? Esos 7. Esos 7. Bien, ahora este 7 aquí, en este contexto, específicamente, es la misma palabra hebrea que se traduce como 7 veces en Levítico 26. Van a ver el nivel en la mano de Zorobabel y se van a regocijar en esto, con el nivel con esos 7. 7, por supuesto, probablemente hay muchos lugares donde aparece el 7, que es la misma palabra hebrea que 7 veces en Levítico 26. Así que tal vez esto es como sacar uno de la manga. Pero vayamos a Dogún Reyes, porque esta palabra plomada solo se encuentra 3 veces en la palabra de Dios. Muy bien. Vaya a Según Reyes 21. Versículos 10 al 15. No, primero Reyes. Reyes 21. Oh, estoy en Primero Reyes, por eso no me cuadra la lectura. Casi lo hago de nuevo. Tus Reyes 21 es correcto. El Señor habló por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha obrado con más impiedad que todos los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel, antes, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y Judá, que a quien lo oiga le zumbarán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén la cuerda de medir de Samaria y el nivel de la casa de Acab. ¿Quién es la casa de Acab? Acab. Esa es la casa del reino del norte. ¿De acuerdo? Extenderé la cuerda de Samaria, el reino del norte, y el nivel del reino del norte, la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como un hombre limpia una zanja, limpiándola y dándole la vuelta. Y abandonaré al remanente de mi heredad,
y los entregaré en manos de sus enemigos, y serán presa y botín de todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Así que aquí tenemos un juicio contra Manasés. Mana, estoy seguro de que esto está mal. N-A-N-A-S-S-E-H. E-H. Y el juicio contra Manasés será con la misma línea, el mismo cordel que se aplicó contra Samaria, la casa de Acab. ¿Y qué se llevó a cabo contra Samaria, la casa de Acab? El 25:20. Está diciendo que Judá va a sufrir el mismo castigo que sufrió el reino del norte. ¿Y cuál es el símbolo de este castigo? El cordel. El cordel. Hay otro lugar donde se menciona el cordel. Así que lo que estoy diciendo es que el cordel es el 25:20 y habrá un grupo en el adventismo en el periodo en que Zorobabel esté terminando la obra, que va a haber el 25:20 y se van a regocijar. Y al mismo tiempo habrá un grupo que despreciará el día de las cosas pequeñas, el periodo fundacional cuando esta era una de las verdades fundamentales, esta historia aquí, el 25:20. Pero el cordel es el símbolo del castigo contra el reino del norte, y ese mismo castigo se llevó a cabo contra el reino del sur. Comenzó con Manasés cuando fue llevado al cautiverio. Pero también hay un castigo que se asocia a la caída libre, que llega hasta nuestros días. Isaías 28, versículo 14. Por tanto, oíd palabra de Jehová, varones burladores, gobernadores de este pueblo que está en Jerusalén. Y en Testimonios, tomo 5. La hermana White nos dice que Jerusalén aquí es la iglesia adventista del séptimo día, porque habéis dicho, hemos hecho pacto con la muerte. Y están haciendo un pacto con la muerte. Estos hombres que desprecian el día de las cosas pequeñas están haciendo un pacto con la muerte, justamente cuando hay un grupo dentro del adventismo que está haciendo un pacto de vida, aquellos que se alegran al ver el cordel en la mano de Zorobabel. Porque habéis dicho, hemos hecho pacto con la muerte, y con el Seol hemos hecho convenio. Cuando pase el azote que inunda, no nos alcanzará, porque hemos puesto la mentira como nuestro refugio, y en la falsedad nos hemos escondido. El azote que inunda. Si no sabes qué es el azote que inunda, entonces estás representado por Josías. Quiero decir, Josías representa dos clases de adoradores al final del adventismo. Josías representa una clase de adoradores que descubren la maldición de Moisés, que había estado escondida en el templo, y la maldición de Moisés es el 25:20, y a partir de eso provocan un reavivamiento. Pero Josías también representa al liderazgo del adventismo, que no será advertido sobre la batalla entre el rey del sur y el rey del norte, en la que inicialmente el rey del sur ataca al rey del norte, pero con el tiempo el rey del norte regresa y arrasa con el rey del sur. Josías no quiso aceptar la advertencia para Josías sobre el mensaje del rey del sur y el rey del norte es, no te involucres en esa batalla. Pero Josías siguió adelante, se involucró en esa batalla y murió en Megido. Y Megido y la muerte de Josías es el Armagedón en Apocalipsis 16. Así que si no sabes qué es el azote desbordante, no estás siendo advertido por Daniel 11:40, porque esa es la guerra entre el rey del sur y el rey del norte, que la iglesia adventista del séptimo día se niega a entender, que rechaza. Porque Daniel 11:40 te dice que lo siguiente que sucede es la ley dominical en los Estados Unidos, donde se cierra el tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día. Así que si te niegas a entender correctamente Daniel 11:40, entonces no comprenderás que el rey del norte, cuando viene y arrasa con la Unión Soviética en 1989, viene como un torrente, porque el papado es el torrente en la profecía bíblica. Y estos hombres que desprecian el día de las cosas pequeñas aquí, o estos líderes que gobiernan Jerusalén, han hecho un pacto con la muerte diciendo, cuando venga el azote que inunda, cuando llegue la ley dominical, no nos van a hacer daño, pero están ocultando sus mentiras y falsedades.
Versículo 15. Por tanto, así dice el Señor Dios: He aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, una preciosa piedra angular, un fundamento seguro. El que creyere no se apresure. Esta historia aquí, Él la pone en Sión. La puso con los mileritas y ahora la usa para probarnos a nosotros. Juicio, versículo 17. También ajustaré el juicio a cordel y la justicia a... ¿A qué? La plomada. A la plomada, y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el escondite. Y vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro acuerdo con el infierno no permanecerá cuando pase el azote desbordante. Entonces seréis pisoteados por él. Asistantu serreo nuarreao. Así que cuando el Señor está edificando Jerusalén, utiliza estas herramientas de construcción para ilustrarlo, pero también nos deja saber que durante el tiempo en que está edificando Jerusalén, está separando dos clases de adoradores, y el símbolo de esta separación es la plomada. Es el castigo contra aquellos que rechazan los fundamentos. Eso es lo que los prueba, el 25:20. ¿Qué es el resto? Salmo 95:11. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Ahora, hermanos y hermanas, la pizarra podría llenarse bastante aquí, pero hicimos un estudio. Lo hemos mencionado más de una vez. Es el estudio del principio día-año, y en cierto sentido el principio día-año es el mismo fundamento del adventismo. Si William Miller no hubiera llegado a comprender correctamente el principio día-año, no habría podido armar la comprensión de estas profecías de tiempo. Y los dos lugares en la Biblia donde usamos el principio día-año para sostener la profecía de tiempo, son Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Y ambas historias en las que se expresa el principio día-año son historias de la rebelión del antiguo Israel. Aquí ellos están rebelándose contra el reposo de la gracia. Aquí ellos estaban rebelándose contra el reposo del sábado. Dos reposos diferentes. Y esto es al principio, justo en los límites de la tierra prometida cuando regresan los espías. Ellos pudieron haber entrado en la tierra prometida, pero no lo hicieron. Y esto es el final, justo antes de que Nabucodonosor destruya Jerusalén. Así que al principio y al final del antiguo Israel, tienes dos líneas en la arena que identifican la rebelión del pueblo de Dios, mientras se rebelan contra el reposo de ese periodo de tiempo. Y el reposo de nuestro tiempo aquí, hermanos y hermanas, es que el Señor está eligiendo Jerusalén. Él va a tomar su reposo. Él va a enviar su Espíritu Santo. Y así en el Pacific Union Recorder, hablando de esto, dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, en Salmos 91:11, y en Hebreos dice que el reposo del que se habla aquí es el reposo de la gracia. No es el reposo del día de reposo. Los hebreos rechazaron el reposo de la gracia. Ellos el reposo de la gracia. ¿Y qué les habría dado ese reposo de la gracia? Si hubieran aceptado el testimonio de Josué y Caleb, ¿qué les habría dado ese reposo? El reposo de la gracia. ¿Perdón? El poder para entrar en la tierra prometida. Rechazaron el poder para entrar y derribar a esos gigantes. ¿Y cuál era ese poder? El reposo de la gracia. Era el Espíritu Santo. Vayan a Salmos 132, 8, 18. Salmos 132, 8, 18. Levántate. Oh Señor, a tu reposo, tú y el arca de tu poder. Ahora, antes de seguir leyendo, esto trata sobre el Señor entrando en su reposo y nosotros entrando en su reposo y Él entrando en Sión. Pero quiero que vean algo. ¿Dónde comienza? Cuando Él se levanta. Cuando Él se levanta. Fíjense en la cita que tienen en sus notas. Dice: ahora viene la palabra que he declarado que Nueva York será barrida por una ola gigante. Esto nunca lo he dicho. He dicho al mirar los grandes edificios que se levantan allí, piso tras piso, qué escenas tan terribles ocurrirán cuando el Señor se levante.
Y estamos diciendo que el Señor se levantó el 11 de septiembre para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18:1-3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que viene sobre la tierra, pero no tengo luz, en particular, respecto a lo que viene sobre Nueva York. Solo sé que un día los grandes edificios de allí serán derribados por el giro y el vuelco del poder de Dios. El 11 de septiembre, los grandes edificios de la ciudad de Nueva York fueron derribados y el Señor se levantó. Así que volvamos a Salmos 132:8. Levántate, oh Señor, a tu reposo. Tú, en el arca de tu fortaleza, haz que tus sacerdotes se vistan de justicia y que tus santos den gritos de alegría. Por amor a tu siervo David, no apartes el rostro de tu ungido. El Señor ha jurado con verdad a David. Ahora, permítanme preguntar algo aquí en el versículo 10. Él se está levantando y está entrando en su reposo. Se menciona el arca de su fortaleza. Ahí está la ley de Dios. Los sacerdotes están vestidos de justicia y los santos están gritando de alegría y se hace referencia al rostro de su ungido. ¿Qué significa ungido? ¿Cuándo fue ungido Cristo? En su bautismo. ¿Y qué sucedió en su bautismo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió, así como el ángel descendió el 11 de agosto de 1840, así como el ángel de Apocalipsis 18 descendió el 11 de septiembre. Así que el salmista está de acuerdo con este modelo que estamos presentando. Versículo 11. El Señor ha jurado en verdad a David, no se retractará de ello. Del fruto de tu cuerpo pondré sobre tu trono, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio. Él está entrando en pacto con su pueblo en este momento cuando está tomando su descanso. Que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre. Ayer, cuando fui a Jeremías en vez de Isaías, y empecé a leer Jeremías, y me di cuenta de que era el pasaje equivocado, pero había una promesa muy bonita allí para nuestros hijos. Y lo mencioné antes de terminar todo, y una hermana de la costa oeste envió un correo electrónico y dijo algo así como: me alegra que hayas ido a Jeremías. Me gustan las promesas para nuestros hijos. Aquí hay otra. Sí. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre, porque el Señor ha escogido a Sión. Él está eligiendo a Sión de nuevo. ¿Cuándo eligió él a Sión en 1 Reyes 14? Cuando separó el reino del norte del reino del sur. Él elige a Sión cuando hay una separación entre dos clases de adoradores. Él la ha deseado para su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Bendeciré abundantemente su provisión. ¿Cuál es su provisión? ¿Cuál es tu provisión? Maná. ¿Sí? Dales maná, pan del cielo. Satisfaré a sus pobres con pan. También vestiré a sus sacerdotes de salvación, y sus santos darán grandes voces de alegría. Allí haré brotar el cuerno de David. ¿Cómo brota el cuerno de David? Lluvia tardía. Lluvia tardía. He preparado una lámpara para mi ungido. Así que estas son las personas que son ungidas por la lluvia tardía, y Él ha preparado una lámpara para ellas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Que Él ha preparado una lámpara para ellos? Cuando Cristo se mueve entre los 7 candeleros en el lugar santo al principio del libro de Apocalipsis, ¿qué representan esas lámparas? Iglesias. Iglesias. Él ha preparado una lámpara para mi ungido. ¿Cuál es la lámpara que está haciendo? ¿Cuál es la lámpara que está siendo encendida aquí? La última iglesia. La última iglesia es la Odisea, que es la última iglesia. Pero aquí, hermanos y hermanas, esta historia, ¿saben qué es esto? Esta es la iglesia militante, pero en la ley dominical se convierte en la lámpara, que es la iglesia triunfante, que ha sido ordenada por el Señor. A sus enemigos vestiré de vergüenza, pero sobre él florecerá su corona. ¿Y cuál es su corona? Bueno, está llena de piedras. Nosotros somos esas piedras que son levantadas como una enseña, nos dice Zacarías. Isaías 18. El tiempo se está acabando rápidamente. Isaías 18:1. Vamos a empezar en el versículo 3.
No voy a explicar sobre las naciones dispersas y saqueadas por cuestión de tiempo. Empecemos en el versículo 3. Todos vosotros, habitantes del mundo y moradores de la tierra, ved cuando Él levante una enseña sobre los montes, y cuando toque la trompeta, escuchad. Porque así me dijo el Señor, yo tomaré mi descanso. Cuando Él levanta su enseña es cuando toma su descanso, y su descanso es su hogar. Aquí es donde va a habitar. ¿Y dónde va a habitar? Bueno, Él eligió Sión, eligió Jerusalén. Él elige Sión, Él elige Jerusalén. Y consideraré en mi morada como un calor claro sobre las hierbas, y como una nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, ¿cuándo es la siega? El fin del mundo. El fin del mundo, ¿de acuerdo? El verano es la cosecha. El verano comienza en la ley dominical. Porque antes de la siega, antes de la ley dominical, cuando el brote está perfecto y la uva agria está madurando en la flor, Él se cortará tanto los sarmientos con podaderas, como quitará y cortará las ramas. Serán dejados juntos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Y las aves pasarán el verano sobre ellos, y todas las bestias de la tierra pasarán el invierno sobre ellos. Él va a cortar el reino del norte. Él va a separar a las vírgenes prudentes de las insensatas. Y las vírgenes prudentes e insensatas, o mejor dicho, las vírgenes insensatas, se convertirán en presa de las aves, que es Babilonia, y de las bestias, que es las Naciones Unidas, en los tiempos de prueba de la ley dominical. Él va a cortar esas ramas. Si vas a Isaías 27:11, y si lees desde el versículo 1 hasta el 11, es la misma historia. Pero en el versículo 11 dice, cuando las ramas se sequen serán quebradas, las mujeres vendrán y las prenderán fuego. ¿Quiénes son las mujeres? Iglesias. Protestantismo, apóstata, catolicismo. Porque es un pueblo sin entendimiento. Por eso el que los hizo no tendrá misericordia de ellos. Y el que los formó no les mostrará favor. No tienen entendimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Entendimiento de qué? Aumento. Del aumento del conocimiento. Los sabios entenderán, pero los impíos no entenderán. ¿Y qué tan importante es entender ese conocimiento? Según Oseas, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Cómo son destruidos? Son cortados como ramas. Y las mujeres vienen, los atan en manojos y los queman. Mateo 13, 29, 30, Mateo 13, 29, 30. La historia de la construcción de Jerusalén es una historia de la separación de dos clases. Versículo 29. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y los recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cuál es su granero? Jerusalén. Es Jerusalén. Él nos está reuniendo en Jerusalén si somos fieles. Y ya hemos leído en esta presentación que es el tercer ángel quien hace la separación, y comentando sobre el trigo y la cizaña, la hermana White dice que la parábola muestra que no hay tiempo de gracia después del juicio. Esta es la ley dominical, justo aquí. La ley dominical. Cuando en estos tres pasajes, las ramas rotas, las ramas cortadas, la cizaña, son reunidas en manojos para ser quemadas por las mujeres, para ser perseguidas por el papado, el ave inmunda y las Naciones Unidas, las bestias de la tierra. ¿Por qué habrías de morir? Hechos 7, 47. Pero Salomón le edificó una casa. Estamos hablando de que el Señor eligió Jerusalén. Pero Salomón le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿De dónde está citando? ¿7 qué? Isaías 7:47. Perdón, pensé que estabas tomando notas. 7:40, Hechos 7, Hechos 7:47. Perdón. Pero cuando llegas al versículo 49,
Y dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? ¿De qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué está citando? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Eso es Isaías 66:1. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del templo, Jerusalén, donde va a habitar. ¿Qué dice el versículo 51? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, estas personas que no están dispuestas a ser parte de Jerusalén, el templo donde el Señor va a reposar, ¿a qué se están resistiendo? Al Espíritu Santo. La lluvia tardía. Sí. La lluvia tardía. Por favor, vayan a Hebreos 4:1-11. Y no vamos a leer esto. Solo lo vamos a señalar porque hacemos referencia a esto más de una vez. Este es el reposo al que hace referencia Salmos 95:11, que ya hemos leído. Este es el reposo de la gracia, como lo llama la hermana White, que los hebreos rechazaron cuando tuvieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Este no es el sábado del séptimo día. Este es el reposo de la gracia. Pero Pablo, el libro de Hebreos es el libro de la Biblia que está escrito para los adventistas del séptimo día. No está escrito para los mileritas. Los mileritas no entendieron hebreos. Si ellos hubieran entendido hebreos, habrían comprendido que el santuario en el cielo era un santuario en el cielo, no en la tierra. Hebreos no era para los mileritas, y el mundo cristiano no entiende el libro de Hebreos. Las únicas personas en la tierra que realmente entienden el libro de Hebreos son los adventistas del séptimo día. Esto es para nosotros. Así que cuando Pablo dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, bueno, no está hablando del reposo del día sábado. Y así lo dice también la hermana White, no solo yo. Es el reposo de la gracia lo que rechazamos, como se ilustra aquí en Números 14:34, cuando rechazaron el reposo de la gracia. Y esta es la historia a la que Hall se está refiriendo. Aquí rechazan un reposo de gracia. Aquí rechazan el reposo del sábado del séptimo día. Vamos a rechazar el reposo del sábado del séptimo día en la ley dominical. Y el símbolo del reposo de la gracia que vamos a rechazar es el reposo de la tierra cada séptimo año. El reposo del jubileo que está representado por los 2120, que es el plomada. ¿De acuerdo? Así que por favor vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Todavía estamos tratando de entender juntos de manera cuidadosa cuando el Señor habla acerca de tomar su reposo, a qué se refiere exactamente y en qué lugar específico va a reposar. Es importante que prestemos atención a este pasaje para comprender mejor el significado de su reposo. Efesios 2, aquí al final del mundo. ¿Qué nos indican todas estas ilustraciones de la construcción de Jerusalén, del Señor eligiendo a Jerusalén, del Señor tomando su descanso? Están apuntando hacia el fin del mundo. Pero al final del mundo va a haber un grupo de nosotros que piensa que el templo es la estructura adventista del séptimo día, la corporación. Ese es el templo del Señor, ese es el templo del Señor, ese es el templo del Señor. Pero de eso no está hablando el Señor cuando dice que tomará su reposo allí. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eres parte del templo. Y el Señor va a tomar su descanso en Jerusalén, va a tomar su descanso en el templo, pero no va a tomar su descanso en una estructura hecha por el hombre. ¿Dónde va a tomar su descanso? En nuestros corazones. A menos que decidamos rechazar el resto, como lo hicieron los hebreos. Primera de Corintios 3. Voy a terminar esto antes de que terminen tus notas, así que no te pongas nervioso. Primera de Corintios 3:9.
Primera de Corintios 3, 9, 17. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios sois. Ustedes son edificio de Dios y colaboradores. Según la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si alguno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y el fuego probará la obra de cada uno, cual sea. Así que cuando el Señor está edificando el templo, hay dos clases de adoradores. Hay una clase que está poniendo oro, plata y piedras preciosas en el templo, y hay otra clase que está poniendo madera, heno y hojarasca. Pero van a ser sometidos a un proceso de purificación, que aquí está representado por el fuego. ¿Y qué pasa con la madera, el heno y la hojarasca? Se quema. Se queman. ¿Quiénes se queman? Esas ramas que se cortan se agrupan en haces. ¿Se queman en el verano? Sí. Si la obra de alguno permanece, la cual sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que en Isaías 66:1, cuando el Señor está decidiendo dónde va a tomar su descanso al final del mundo, porque todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo, ¿dónde desea Él tomar su descanso? Nuestros corazones. En nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar en el lado correcto del proceso de prueba. Tenemos que participar en esta obra. Tenemos algo que aportar a la construcción del templo. Y más vale que sea oro, plata y piedras preciosas, porque si es madera, heno y hojarasca. Vayan a 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este es el templo en el que Él habita, donde Él elige descansar. Corintios 6. 2 Corintios 6, 14, 18. Ser fieles os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No, por favor, os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Hubo un proceso de separación que ocurrió en esta historia cuando estaban construyendo este templo? Sí. Fue un proceso de separación. ¿Quién causó el proceso de separación? El Señor. El Señor. Este cuadro aquí inicia el proceso. ¿Y qué se nos dice acerca de este cuadro aquí? Dirigido por la mano del Señor. Dirigido por la mano del Señor. Este cuadro aquí es olvidado y este otro incluso se olvida más, hasta poco después del 11 de septiembre. Y entonces ambos cuadros son reconocidos.
Llegan a ser un tema de separación tan grande que algunos han sugerido que un cuadro hecho por el hombre en 1863 debería reemplazar a esos dos. Ese cuadro de 1863 no tiene ningún respaldo de Dios en absoluto, y ambos de estos cuadros sí lo tienen. Y aquí comienza un proceso de separación que es paralelo al proceso de separación en esta historia. ¿Y qué dice Pablo? Es ser os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Significa esto que debes sacar tu membresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, sabes que no, eso no es cierto, porque la hermana White dice lo contrario. Pero ella sí dice que no debemos asistir a las asambleas de aquellos que enseñan error. Bien, en esta historia aquí hubo un proceso de separación que fue realizado por el Señor. No estamos hablando de la membresía en la Iglesia Adventista. Estamos hablando del principio de que al contemplar te transformas. Y si voluntariamente te pones en un lugar donde vas a recibir tinieblas, habrá consecuencias, porque la palabra de Dios nunca falla. Segunda de Corintios. Ya hicimos ese. Vaya a 1 Pedro 2:5. Vamos a cerrar con esto. Primera Pedro 2:5, SM. También, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mantengan su dedo allí y vayan a Isaías 66 mientras llegamos a esto. Vamos a concluir esta presentación. Isaías 66, ¿dónde comenzamos? Era el versículo 1 que dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me edificaréis y dónde el lugar de mi reposo? ¿De acuerdo? En 1863 el movimiento millerita terminó y se construyó una iglesia. Y después de que la iglesia rechazó el intento del Señor de derramar el Espíritu Santo en 1888, entraron en la apostasía alfa y comenzó un nuevo movimiento. Se inició una nueva organización. Ahí está la casa que hemos construido para Él, a la que Él se está refiriendo. ¿Dónde está la casa que me habéis edificado? Bueno, esa casa está aquí hoy, pero Él va a elegir el lugar de su reposo y el lugar de su reposo es Jerusalén. ¿De acuerdo? Hay un proceso de separación que está ocurriendo en esta historia. Ahora regresa a 1 Pedro capítulo 2. Dice en el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ve al versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto hace referencia a cuando el Señor entró en pacto con el antiguo Israel en el Sinaí, y antes de que Él hiciera eso, ellos eran descendientes de Jacob, y cuando lo hizo, se convirtieron en el antiguo Israel, el pueblo denominado de Dios. Él entró en pacto con ellos. En tiempos pasados, ellos no eran el pueblo de Dios, pero ahora eran su pueblo denominado. Pero Pedro aquí está usando esa historia para mostrar que la iglesia cristiana, que en tiempos pasados no era el pueblo de Dios, ahora se ha convertido en el pueblo de Dios porque Él ha entrado en pacto con ellos. Pero Pedro está hablando principalmente acerca del fin del mundo, donde hay un grupo de personas que en tiempos pasados no eran el pueblo de Dios. ¿Quiénes eran ellos? Eran los desterrados de Israel con quienes el Señor va a entrar en pacto. Así que regresa al versículo
5. Definitivamente estamos terminando. Dice, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo. ¿Cómo se edificó la casa espiritual de los mileritas? Se edificó desde la historia de 1798 hasta 1844, desde la llegada del primer mensaje hasta la llegada del tercero. Y esa historia es donde se edifica el templo. Y esa historia se repite. Y en esta historia aquí, él está edificando un pueblo. Y el 11 de septiembre, cuando el islamismo es restringido, comienza el proceso de separación. El mensaje es fortalecido, comienza y él empieza a separar dos clases. Versículo 6. ¿Y de dónde está citando Pedro aquí en el versículo 6? Eso es Isaías 28. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Qué es Sión? Ese es su pueblo, que es la piedra angular. Cristo. Sí, es Jesús, pero ¿qué es Jesús en este contexto? La roca. Él es la roca de los siglos, Él es la piedra angular. Él está representado por las verdades en estos cuadros. He aquí, pongo en la iglesia adventista del séptimo día estas dos tablas que representan mi pacto, que han sido prefiguradas por las dos tablas de los 10 mandamientos. Yo coloco eso en el adventismo. He aquí, pongo en Sión una principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, esa ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer aún para aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron destinados. Esto aquí en la historia milerita y estos aquí en nuestra historia marcan el momento en que comienza el proceso de separación de estas dos clases. ¿Oramos? Padre Celestial, deseamos estar entre los obedientes y no entre los desobedientes que han sido destinados a esconderse bajo mentiras y falsedades, que han hecho un pacto con la muerte que será arrasado por el azote desbordante, que serán juzgados por la plomada con los ojos de aquellos 7 que fueron extendidos sobre el reino del norte y el reino del sur. Queremos estar entre aquellos que se convierten en tu lugar de reposo en este tiempo, preparados para ser levantados como una señal en la ley dominical, levantados como tú lo fuiste en la cruz, para que las naciones sean llamadas a ti, así como llamaste a todos los hombres hacia ti cuando fuiste levantado. Te agradecemos por esta mañana en la que hemos tomado tiempo para estudiar estas cosas. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga trayendo estas preciosas verdades a nuestros corazones y mentes mientras realizamos nuestro trabajo en este día. Y te pedimos que nos concedas un día de trabajo seguro mientras lo hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.